Buen día. Hoy vamos a ver el seminario número 10 de Microbiología 1, patógenos fúngicos causantes de micosis oportunista. Los objetivos de la clase son conocer los principales agentes etiológicos causantes de micosis oportunistas, hongos levaduriformes y Pneumocystis jirovecii, reconocer la morfología de las células fúngicas de micosis oportunistas y los factores del hospedero que llevan al desarrollo de la micosis oportunistas, factores de patogenicidad y patogenia de las mismas. Bueno, ¿qué sería una micosis oportunista? Son micosis producidas por hongos de la biota normal, endógena o exógena. Muchos de ellos suelen ser contaminantes de cultivos y que pueden producir enfermedad o ser patógenos en este caso, pero esta patogenicidad o capacidad de causar daño no depende en sí del hongo, sino del hospedero. Entonces acá el protagonista es realmente el hospedero o huésped, que va a ser un individuo inmunodeprimido. Esta inmunodepresión puede ser de origen congénito o adquirido, o no ser exactamente un inmunosuprimido, pero sí tener algún factor predisponente. En el diagnóstico de estas micosis oportunistas es esencial la correlación entre la clínica y el laboratorio, porque como habíamos dicho antes, muchos de estos hongos son contaminantes de cultivos, por lo tanto, no alcanza solo con la clínica, sino que yo además debo ver al hongo en las muestras clínicas, en el examen directo, en lo ideal, y además aislar al hongo repetidamente en los cultivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener un hospedero o huésped para tener una micosis oportunista o para padecer una micosis oportunista? Entonces vamos a ver algunos de ellos. Uno de ellos son barreras físicas alteradas. Esto es por cosas que habitualmente los médicos hacemos, que es colocación de catéteres endovenosos, colocación de sondas vesicales, sondas nasogástricas, que para ayudar al tratamiento de sostén del paciente, nosotros lo invadimos, y en estas invasiones podemos romper la barrera cutánea mucosa y permitir el ingreso de agentes fúngicos. En el caso de los quemados, acá lamentablemente el propio paciente, por el trauma, por el accidente de la quemadura, destruyó su propia barrera cutánea y cualquier agente bacteriano, fúngico, puede perfectamente adherirse, penetrar y dañar. Y traumatismos también, como alteración de la barrera cutánea. En el caso de alteraciones metabólicas, sin duda la alteración metabólica más común y más predisponente, podríamos decir, es la diabetes. Hay que recordar que acá el problema no es el hecho de ser diabético, sino tiene que ser un diabético mal controlado. El diabético mal controlado presenta hiperglucemia persistente, y esa hiperglucemia persistente lleva a la glicosilación de los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares glicosilados migran mal y poco a los focos infecciosos. Por eso estas personas tienen más predisposición a cualquier tipo de infección, tanto bacteriana como fúngica, porque tienen alterada la respuesta inmune innata. Sus polimorfonucleares migran mal a los focos infecciosos. La acidosis también es otro factor predisponente que altera la migración de polimorfonucleares. Y otros que también figuran acá: nutrición parenteral y el uso de quelante del hierro. Biota. Sabemos nosotros que la biota normal es bacteriana principalmente, y muchas de estas bacterias conviven en perfecta armonía con nosotros en un estado de mutualismo. Si nosotros utilizamos antibióticos de amplio espectro, borramos estas bacterias mutualistas que tenemos en nuestra flora intestinal, liberamos receptores y permitimos que hongos, en este caso cándida, que es el más frecuente, puedan ocupar estos receptores, interactuar, inclusive penetrar e invadir. En el caso de la inmunidad celular, claramente la alteración de la función o número de CD4 predispone a micosis, y esto se ve en los pacientes VIH-Sida o en personas que reciben quimioterapia.
En el caso de neutrófilos, el número y función de los neutrófilos, cuando se encuentra alterada o disminuido su número, que es lo que nosotros llamamos neutropenia, que esto se observa en pacientes que reciben quimioterapia, corticoides, no importa si es en altas dosis o bajas dosis de corticoides, o enfermedad granulomatosa crónica o enfermedades oncomatológicas, estos pacientes van a tener alterada la respuesta inmune innata y por lo tanto mayor frecuencia de las micosis que vamos a ver a continuación. Anatómicas, la alteración anatómica que se observa en los EPOC y tuberculosis generalmente tiene que ver con el daño del árbol de la arquitectura bronquial que lleva a la aparición de bronquiectasias, y en estas bronquiectasias se pueden acumular secreciones e inclusive hongos pueden ingresar y ocuparlo y crecer ahí. También la fibrosis quística es otra alteración y el uso de prótesis. En el caso de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 3, acá las alergias predisponen, digamos, a cuadros, digamos, de hipersensibilidad. Por ejemplo, inhalar esporos de Aspergillus puede llevar a asma aspergilar, o cuadros, en el caso de hipersensibilidad de tipo 3, de alveolitis extrínseca. Otros extremos de la vida, ¿sí? Tanto en el neonato por su inmadurez inmunológica o en el anciano por su deterioro inmunológico, vamos a ver que esos grupos etarios tienen más riesgo de micosis. En el caso de etilismo o alcoholismo, la alteración y el daño hepático por el uso del alcohol, que es un tóxico directo, lleva a la menor producción de proteína de fase aguda, a desnutrición, y esto también lleva a mayor riesgo de infecciones, inclusive infecciones fúngicas. Y en el caso de la indumentaria apretada favorece la maceración y la humedad, y esto predispone a alteraciones, a infecciones fúngicas también. Vamos a ver candidiasis invasora. Recordar, cándida es una levadura, es un hongo unicelular capaz de producir pseudomicelio o inclusive micelio verdadero. Entonces, cándida, ya lo vieron en micosis superficiales. Acá vamos a hablar de cándida pasando la barrera cutánea, ¿sí? O atravesando la barrera cutáneo mucosa. Acá cándida no se limita solamente a la epidermis o a la mucosa, sino que acá cándida logró atravesarla, entonces se vuelve invasora. ¿Y en qué casos va a ocurrir esto? Bueno, acá tenemos un gráfico que nos muestra epidemiológico, ¿no? De candidemias. Candidemia significa cándida en sangre, que esto se aísla en hemocultivos. Entre el año 2015 y 2016 de la red Buonet, acá en la Argentina, que muestra a cándida como cuarta causa de infección nosocomial. Es decir, otras causas de infección nosocomial generalmente suelen ser bacterias, pero la cuarta causa es un hongo y es cándida, con una mortalidad que va del 25 al 60%. ¿Qué significa esto? Que aislar cándida en sangre en un paciente en una terapia intensiva predice mortalidad de un 25 al 60%, o sea que es muy malo aislar cándida en sangre. Y los dos primeros lugares lo ocupan Candida albicans y Candida parapsilopsis. Vamos a recordar, que esto seguramente lo vieron en micosis superficiales, que Candida albicans es la cándida más abundante de las mucosas y Candida parapsilosis es la cándida más abundante de los epitelios. Por lo tanto, el origen de ambas cándidas va a ser tracto gastrointestinal, seguramente, en el caso de Candida albicans, y en el caso de Candida parapsilosis a partir de la piel. Y en el caso de a partir de la piel, generalmente por ruptura de la barrera cutánea. Es mucho menos frecuente las otras cándidas. ¿Saben? Por lo menos acá en la Argentina es mucho menos frecuente las otras cándidas. Para volver a recordar nuevamente cómo se hace la diferenciación entre las diversas especies, se hace por pruebas bioquímicas, ¿sí? Recordar que acá no es suficiente muchas veces la observación microscópica, porque vamos a ver levaduras, inclusive podemos llegar
haber algún tipo de formación de clamidoconidios, pero para hacer la tipificación de las diferentes especies de Candida yo necesito sí o sí pruebas bioquímicas. Bien, entonces Candida albicans es parte de la biota endógena, es colonizante de las mucosas, sobre todo del tracto gastrointestinal, de la boca hasta el ano, vagina. Puede haber también en piel, pero en mucho menor cantidad, y cobra mucha importancia en los inmunodeprimidos. La infección por Candida albicans generalmente suele ser de origen endógeno, porque como dije antes, está en el tracto gastrointestinal. Como Cándida llega del tracto, como Cándida del tracto gastrointestinal se puede lograr invadir a otros lugares, o por ejemplo, una cirugía. Hay ruptura de la mucosa, por ejemplo, una peritonitis, una cirugía, hay volcado de la flora bacteriana y micótica peritoneo y podemos tener una peritonitis por Cándida perfectamente. O porque se altera, por alteración de la respuesta inmune, Cándida puede traslocar. Esto a partir de las mucosas. Esto sería una forma de adquirir infección por Cándida albicans. Ha disminuido su incidencia en los últimos años. ¿Por qué? Por el uso de profilaxis con fluconazol. Candida parapsilosis, en cambio, pertenece a un complejo de cándidas parapsilosis donde el grupo 1 corresponde a esta cándida. Candida parapsilosis, ¿dónde está en realidad? El complejo Candida parapsilosis predomina principalmente en piel y superficies mucosas. Y aunque la infección puede ser endógena, también puede tener origen exógeno. Y acá claramente está asociado a la colocación de catéteres o dispositivos implantables, donde las manos del personal de la salud no están correctamente, no cumplen las medidas de bioseguridad pertinentes. El catéter se contamina con Candida parapsilosis, que puede ser del mismo paciente o de las manos del personal de la salud que también tiene Candida parapsilosis. Candida parapsilosis tiene un factor de patogenicidad muy importante, que es la producción de biofilm. Recuerden que el biofilm es un exopolisacárido que tiene capacidad de adherirse a los plásticos, y al adherirse al plástico el catéter, podríamos decir, se infecta. Entonces estamos hablando de infecciones relacionadas a catéteres. Es de alta prevalencia en Latinoamérica. Simplemente habla de que no se toman las correctas medidas de bioseguridad. Mientras tanto, en el caso de Candida glabrata, que corresponde a un complejo Candida glabrata, nivariensis y bracariensis, esa cándida predomina en el tracto genitourinario y respiratorio. A diferencia de Latinoamérica, donde tenemos a Candida albicans y Candida parapsilosis en primer y segundo lugar, acá tenemos Candida glabrata en segundo lugar. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con las medidas de bioseguridad. Ellos prácticamente tienen muy poca cándida asociada a infecciones por catéteres, o sea, tienen muy poca Candida parapsilosis, pero sí tienen Candida glabrata, donde el origen de esta Candida glabrata es el tracto genitourinario y respiratorio. Y los factores de riesgo tienen que ver con sus poblaciones de edad avanzada, de 65 años, con antibióticos de amplio espectro, oncológicos, o sea, habla en realidad de poblaciones envejecidas que terminan en terapia intensiva, que ya usan fluconazol, por eso tienen menos Candida albicans, pero se predispone digamos, a infecciones por cándidas que pueden llegar a resistir el fluconazol, como Candida glabrata. Candida tropicalis tiene alta incidencia en Latinoamérica también. Fíjense que acá los factores de riesgo son enfermedades oncohematológicas, mucositis y neutropenia, donde se observa un 60-80% de colonización. En el caso de mucositis, la mucositis es un efecto adverso de la quimioterapia, donde hay inflamación de toda la mucosa del tracto gastrointestinal, de la boca hasta el ano. Obviamente, esta inflamación de la mucosa gastrointestinal de la boca hasta el ano lleva a alteración
de la barrera normal de la mucosa y fácilmente Cándida puede traslocar. En este caso, el que trasloca con mucha facilidad es Cándida tropicalis. Y Candida krusei, su prevalencia es de 2 a 4%. Acá los factores predisponentes claramente es el uso de fluconazol y antibióticos. Recuerden que Candida krusei es resistente en forma intrínseca al fluconazol. Por lo tanto, el uso de fluconazol profiláctico selecciona Candida krusei. Candida auris es la nueva cándida que está descrita desde el año 2009. Acá la diferencia es que es multiresistente, eso es lo que asusta un poco. Tiene alta mortalidad y tiende a producir brotes intrahospitalarios y puede llegar a formar biofilm. Acá claramente es el personal de salud el que puede transmitir la micosis. Bien, cuando hablamos de candidiasis invasoras, nosotros la podemos dividir en candidiasis invasora focal o diseminada. La focal en realidad tiene que ver con donde Cándida se va a localizar. Generalmente hablamos de un solo órgano. Entonces, cuando la candidiasis afecta el tracto urinario, o sea, hay una bola fúngica en la vejiga, hablamos de candidiasis del tracto urinario. Si, por ejemplo, hay peritonitis, como ya les habíamos dicho antes, por ruptura de una víscera hueca, con volcado de la flora intestinal a peritoneo, se puede producir una peritonitis con infección intraabdominal y se dio antibiótico de amplio espectro. Las bacterias pueden morir, pero Cándida no. Endoftalmitis generalmente suele ser por diseminación por sangre de Cándida, y esta diseminación por sangre de Cándida, esta Cándida impactar como un émbolo infeccioso en el ojo. Neumonía, empiema, mediastinitis generalmente también están asociados a cirugías. Infecciones osteoarticulares también puede ser por émbolos fúngicos, meningitis, pueden ser por cirugías cerebrales, y endocarditis son observados, por ejemplo, en bebés prematuros, en endocarditis fúngicas, en el contexto de internación de estos prematuros en las terapias neonatales. Diseminada en realidad tiene que ver con que Cándida está en más de un órgano. Entonces, candidemia se refiere a Cándida en sangre. Candidiasis diseminada aguda afecta muchos órganos, y la candidiasis diseminada crónica o hepatoesplénica generalmente la podemos observar en pacientes que están neutropénicos. Por ejemplo, recibe un trasplante de médula ósea, los tenemos que poner neutropenia. En esa neutropenia hay diseminación de Cándida por sangre que pasa prácticamente desapercibido. Cándida sobrevive, se va a localizar, por ejemplo, en el hígado o en el vaso. Cuando el paciente recupera neutrófilos porque empieza a recibir factores estimulantes de colonias, estos neutrófilos van a donde se encuentra Cándida, generalmente va a ser hígado y vaso, y se forman focos o abscesos en esos lugares. Acá, lamentablemente, Cándida no puede ser eliminada porque hay una disfunción leve del linfocito T, hay un desbalance entre linfocito T, perfil TH1 y perfil TH2 con predominio de interleuquina 10, y esto hace que se formen granulomas con abscesos en hígado y vaso que tratan de contener al hongo pero no lo pueden hacer correctamente. Entonces acá tenemos algunas fotitos donde encontramos lesiones cutáneas. Fíjense que no hay pus. Recuerden, para que un paciente haga una diseminación hematógena por Cándida tiene que tener muy mala función neutrofílica. Y esto lo vemos en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Entonces acá tenemos que este es un émbolo séptico donde Cándida se localiza aquí. Obviamente el diagnóstico se obtuvo por biopsia la lesión. Fíjense que es totalmente hemorrágico porque
no hay pus, porque no hay neutrófilos, y claramente esto no va a ocurrir solamente en este sector de la piel, sino en muchos sectores. En el caso de endocarditis, fíjense que acá se ve una vegetación en la aurícula izquierda, que esta vegetación se observó en un paciente prematuro que estaba con candidemia. Acá en el caso de la oftalmitis lo que estamos viendo son toda una zona hemorrágica con exudado, que después se descubrió que era cándida. Y acá simplemente vemos, es un clásico paciente de terapia intensiva, que está intubado, poliinvadido y que está con una candidemia. O sea, es totalmente no extraño que en un paciente en terapia intensiva tan poliinvadido, recibiendo antibióticos de amplio espectro, no puede hacer una candidemia. El que no lo haga y que el paciente no se infecte depende de todas las medidas de bioseguridad que uno tome con el paciente en sí, con el cambio de los catéteres, con el cambio de los tubos, de la limpieza, para evitar que se infecten. Acá tenemos una candidiasis diseminada crónica. Fíjense que yo lo que les dije, los abscesos en hígado y en vaso. Acá vemos abscesos en el hígado. Para llegar al diagnóstico, la única forma es por punción biopsia del absceso. Acá, por ejemplo, está al lado de los costillos, un buen lugar para entrar. Y acá abscesos cerebrales. Estos abscesos cerebrales pueden haber sido luego una neurocirugía o por émbolos infecciosos que llegaron al cerebro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer candidemia? Neutropenia. Neutropenia entendida como recuento de neutrófilos menor a 1000 neutrófilos por milímetro cúbico, según algunos autores, o menos de 500 neutrófilos por milímetros cúbicos, según otros autores. Para hacer, los pacientes son cromatológicos, por ejemplo, tienen neutropenias severas. Neutropenias severas son menos de 100 neutrófilos por milímetro cúbico. El trasplante, obviamente, porque el trasplante va, para que el paciente no rechace el órgano, lo tenemos que inmunosuprimir. Y en esa inmunosupresión vamos a causar neutropenia. Alteración de la integridad de la barrera cutáneo-mucosa, ya lo vimos con el uso de catéteres. Tratamiento con corticoides. No hace falta que el paciente esté recibiendo altas dosis de corticoides. ¿Qué son altas dosis de corticoides? Más de 20 miligramos de corticoides por día por espacio de más de 20 días. Eso es altas dosis de corticoides. Con alta dosis de corticoides yo voy a provocar, por el uso de corticoides, alteración de la migración de los neutrófilos, o sea, mala función neutrofílica, y eso obviamente lleva a muy mala respuesta innata y va a predisponer a infección. Quimioterapia, ya dijimos por la misma, porque la quimioterapia disminuye no solamente el número, sino la función de los neutrófilos, catéteres y dispositivos protésicos, por lo mismo que dijimos antes. La nutrición parenteral total, estancia prolongada en terapia intensiva, más de 3 días, se considera que en unidades cerradas la incidencia de candidiasis aumenta después de la primera semana de estadía. El uso de antibiótico de amplio espectro, porque va a seleccionar levaduras, la hemodiálisis, la perforación gastrointestinal o cirugía. Pancreatitis. La pancreatitis aguda es un factor de riesgo independiente, porque Candida albicans coloniza el tracto digestivo, en especial el ángulo de Treitz, y en los estudios multivariados se considera un factor de riesgo independiente. Colonización por Candida albicans, muchos de estos pacientes, sobre todo los pacientes que van a ser sometidos a trasplante, se los hisopa para ver si están colonizados por Candida. Por lo menos en 3 áreas anatómicas en las unidades, por ejemplo, de cuidados coronarios. Si yo encuentro Cándida, por lo menos en 3 áreas anatómicas distintas, se considera que es un factor de riesgo para desarrollar candidiasis sistémica. Y como dije antes, la diabetes es un factor de riesgo también importante. Entonces acá tenemos, esta es una forma de explicar la fisiopatogenia de Cándida en el torrente sanguíneo. Entonces tenemos acá 2 lugares donde Cándida puede entrar. Una es por los catéteres y otro traslocando a través del aparato digestivo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el catéter, que tenemos un catéter colocado en una terapia intensiva X, y este catéter, por
mal manejo del catéter se colonizó por flora del paciente o flora de las manos del personal sanitario, personal médico o de enfermería. Este catéter se colonizó con Candida parasilosis y esta Candida produjo biofilm y este biofilm se encuentra adherido al catéter. Entonces, ¿qué vamos a observar? Cada vez que yo al paciente, al utilizar ese catéter, le pase solución fisiológica o antibióticos, yo voy a desprender émbolos de cándida, émbolos sépticos de cándida, y esos émbolos sépticos van a ir por sangre, va a haber candidemia, al principio va a ser transitoria, y estos émbolos pueden llegar a ganar algún órgano blanco, por ejemplo, el hígado, el vaso. En este proceso, cuando yo paso, por ejemplo, solución fisiológica en un catéter que está digamos, colonizado por cándida, y envío el émbolo infeccioso, el paciente va a hacer fiebre. Entonces, la fiebre es el primer signo que generalmente los terapistas ya saben que si el paciente empieza con fiebre, lo primero que suelen hacer es revisar los catéteres e inclusive cambiar los catéteres, porque saben que muchas veces la causa de la fiebre suele ser un catéter infectado. En el caso del aparato digestivo, el tema con cándida es un poquito más complicado. Entonces, yo tengo un paciente que está en terapia intensiva o está con tratamiento antibiótico, es un paciente que está inmunosuprimido porque está neutropénico. Le doy antibióticos, borro parte de la flora bacteriana normal de la microbiota, por eso dice selección, libero receptores y cándida se puede adherir. Ahora, esto no es tan sencillo, no es que yo libere receptores y cándida atraviesa. Para que cándida pueda traslocar, como se observa ahí, no tiene que haber correcta función neutrofílica ni número de neutrófilos adecuados. O sea, el que impide la traslocación de cándida son los neutrófilos. Los neutrófilos hacen la barrera para que cándida no pase. Entonces, si no hay neutrófilos o no funcionan bien, cándida puede traslocar. Si cándida logra traslocar, tampoco es tan sencillo que cándida traslocando logre ganar el torrente sanguíneo, porque tiene que encontrar primero un vaso, un capilar cercano. Para encontrar el capilar cercano, bueno, tiene que, como dijimos antes, cándida cuando empieza a invadir filamentiza. Entonces, cándida filamentiza logra llegar, por ejemplo, al capilar cercano, se abre paso entre las células endoteliales y llega al torrente sanguíneo. Pero acá hay otra barrera de defensa, que también son son componentes celulares, que son las plaquetas. Las plaquetas, obviamente, cuando hay disrupción del endotelio, vienen inmediatamente y se agregan. Y las plaquetas tienen capacidad de granular sobre cándida y destruirla. Por lo tanto, no es tan fácil que cándida logre ganar el torrente sanguíneo, pero ustedes piensen que el paciente está neutropénico y plaquetopénico. Entonces, que es el clásico paciente que nosotros vemos en oncología y sobre todo en oncohematología. Entonces, este paciente, obviamente, simplemente por su mala función neutrofílica y su falta de plaquetas, tiene mucha facilidad para que cándida trasloque, invada y se disemine. ¿Cuáles son los factores de virulencia de cándida? La morfogénesis. Cándida tiene capacidad de transformarse de levadura a pseudohifa, inclusive hifa verdadera. Recuerden que en condiciones normales, en la boca, en las mucosas, en la piel, cándida está como una levadura, como un hongo unicelular. Cuando cándida puede adherirse, empieza a filamentizar, y cuando filamentiza es cuando invade. Entonces, cándida, ¿cómo se adhiere? Por medio de adhesinas, ¿sí? Que suelen ser mananoproteínas, y estas mananoproteínas de cándida permiten la adherencia a colágeno, elastina, y a partir de ahí puede filamentizar y invadir. Por ejemplo, muchas mananoproteínas de cándida se pueden adherir a los plásticos. Cuando cándida se adhirió, quiere empezar a filamentizar
¿Y para qué filamentiza? Para empezar a crecer. ¿Y cómo crece? Absorbiendo nutrientes de afuera. ¿Cómo logra absorber nutrientes de afuera? Primero tiene que eliminar enzimas al exterior, degradar lo que está afuera y absorberlo. Recuerden que no son cosas absorbentes. Entonces, para esta función, Cándida elimina al exterior enzimas. Estas enzimas son aspartil proteinasas o SAPs. ¿Cuáles son las características de estas aspartil proteinasas? En el caso de las SAP2, predominan estas SAP2 en levaduras, SAP4, 5 y 6 en pseudohifas. Acá lo importante es recordar que las SAP2 funcionan muy bien a pHs ácidos, mientras que las SAP4, 5 y 6 a pHs neutros. ¿Qué hacen estas SAPs? Degradan tejidos y tienen, como pueden actuar a pH ácido o pH neutro, actuar en diferentes nichos ecológicos. También producen fosfolipasas y lipasas. Algunas cándidas, como dijimos antes, la paraxidosis producen biofilm. Recordad que este biofilm o exopolisacárido permite la adherencia a plásticos. El switching fenotípico se refiere a esta capacidad de transformarse de levadura, pseudohifa, hifa, y las mananoproteínas y mananos de cándida deprimen la respuesta inmune. Recuerden, estos factores de virulencia son todos muy interesantes, muy lindos, pero no se expresan nunca en un individuo inmunocompetente, porque rápidamente, si cándida se adhiere, cándida es removida. Acá han fallado los mecanismos básicos para evitar que cándida se adhiera y filamentice. Entonces, cándida puede expresar todo esto que ven acá solamente en condiciones de inmunosupresión. Entonces vemos acá biopelícula de cándida. Acá, ¿cuál fue el factor predisponente? Darle un catéter. Cándida se adhiere al catéter, forma microcolonias y empieza a filamentizar. Y estos pseudofilamentos y filamentos se van a recubrir de este exopolisacárido que es prácticamente glucosa, manosa y galactosa. Se forman canales. En estos canales se alimenta todo este grupo de cándidas, pero las que se encuentran más cerca del catéter, o sea, los que están adheridas al plástico, tienen un metabolismo más lento. Entonces, los antifúngicos, por ejemplo, los azólicos no pasan el exopolisacárido, pero algunos antifúngicos pueden llegar a pasar, por ejemplo, la anfotericina B. Pero como el metabolismo de las cándidas adheridas al plástico está enlentecido, la acción no es muy buena, porque recuerden que la mayoría de antifúngicos actúan en células en división. Acá, como tiene metabolismo más lento, se están dividiendo menos. En cambio, las que están más arriba se dividen mucho más activamente. Entonces, por eso no se puede, podríamos decir, curar un catéter con antifúngicos. Hay que sacar el catéter. Bueno, ¿qué hace la respuesta inmune? Obviamente la integridad de las pieles y las mucosas, la presencia de células dendríticas, los neutrófilos y monocitos, ya dijimos que son esenciales para destruir cándida. Las plaquetas también, porque degranulan sobre cándida. Algunos factores del suero como anticuerpos que pueden obsolizar cándida y favorecer la fagocitosis por medio de polimorfonucleares, y posteriormente la respuesta inmune adaptativa que termina por eliminar cándida. Acá lo que quiere decir esta diapositiva en realidad es que cándida puede ser reconocida por dos toll-like receptors, el TLR4 y el TLR2. Lo ideal es que cándida, como levadura, sea reconocida por TLR4. Si es reconocida por TLR4, inmediatamente se monta un mecanismo con perfil TH1, con producción de interleuquina 1, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Esto elimina rápidamente cándida. Ahora, si cándida logra filamentizar, convertirse en hifa o pseudohifa, lo que habitualmente no se logra en un individuo inmunocompetente, pero sí en un inmunosuprimido, el reconocimiento de cándida no va a ser por medio del toll-like receptor 4, sino por el medio del toll-like receptor 2. Si esto ocurre, se monta otra respuesta inmune de un perfil TH2 con producción de interleuquina 4 e interleuquina 10 que inhibe el perfil TH1.
y esto lo que hace es favorecer la diseminación en sí de cándida. Es como que la respuesta inmune evade, o sea, el hongo evade la respuesta inmune. El complemento activa las 3 vías cándida y cándida puede ser opsonizada, pero en realidad puede ayudar a la opsonización y que un polimorfo nuclear lo reconozca un poco más rápido, pero no le afecta el complejo de ataque lítico a la membrana, porque el complejo de ataque lítico a la membrana es muy corto como para atravesar la pared fúngica. Y recuerden que el complemento es un sistema que fue hecho para destruir bacterias, no para destruir hongos. Y además cándida tiene mecanismos de evasión como producción de proteasas, proteínas reguladoras, que evaden la acción del complemento. Criptococosis. Cryptococcus neoformans es un hongo levaduriforme de la biota exógena. Su forma asexuada es vista en tejidos y recuperada en cultivos primarios. La clasificación taxonómica de género Cryptococcus, que pertenece a la división Basidiomycota, esto se refiere, recuerden, a la clasificación de los hongos según su fructificación sexuada. Acá, obviamente, en este caso, este hongo produce bácides en su fructificación sexuada. Los divide en su estado anamorfo en Cryptococcus neoformans variedad Grubi, que es el que predomina en el hemisferio sur, Cryptococcus neoformans variedad Neoformans, que predomina en el hemisferio norte, y Cryptococcus gattii, que afecta a inmunocompetentes. Bien, los dos primeros afectan inmunodeprimidos, los dos neoformans, pero Cryptococcus gattii afecta a inmunocompetentes. ¿Dónde vive Cryptococcus neoformans? Es ubicuo, está en todos lados, ¿sí? No es, o sea, ¿qué quiere decir? Que es cosmopolita, ¿bien? O sea, cosmopolita. No es una micosis sistémica endémica, cuidado, no se confundan. Produce infecciones humanas en todo el planeta y la mayoría de criptococosis se observan en pacientes con VIH, SIDA o receptores de trasplantes, sobre todo de órganos sólidos. Por lo tanto, el principal factor predisponente para una criptococosis es alteración de la respuesta inmune celular. ¿Cuáles son los que nos interesan? Cryptococcus neoformans vive en el guano del pájaro, de los pájaros, de paloma, la caca de la paloma. No en la parte de arriba, a la exposición solar, sino en la parte húmeda. Ya la estudiaron, está ahí. En la caca de los pájaros, de las palomas, en la caca de otros animalitos alados de sangre caliente como los murciélagos. Ahí también hay Cryptococcus neoformans, pero en menor cantidad. Si hay en las palomas, animalitos que hay que destruir. En la madera de descomposición, en las deyecciones de los aleros, edificios y áticos, y le gusta el pH alcalino y rico en nitrógeno que obtiene en el guano de la paloma. Y afecta a inmunocomprometidos. Hay dos, Cryptococcus neoformans variedad Grubi, ya dijimos, sobre todo cono sur de América, y Cryptococcus neoformans variedad Neoformans en hemisferio norte. Cryptococcus gattii, en cambio, predomina en áreas tropicales y subtropicales, en huecos de árboles, sobre todo árboles del género de los eucaliptos calmandulensis, y afectan inmunocompetentes. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Fíjense que hay 3 que están en la cabeza, nunca se olviden. Paciente con infección por VIH, conocido o desconocido, paciente VIH positivo con cefalea y fiebre, por favor descartar meningitis por Cryptococcus. Uso de corticoides, no hace falta altas dosis de corticoides, simplemente con bajas dosis de corticoides los pacientes pueden hacer meningitis a Cryptococcus. Y trasplantados de órganos sólidos.
porque la inmunosupresión no es muy intensa en el trasplantado de órganos sólidos, pero esta inmunosupresión está basada en alterar la respuesta inmune celular para que no rechace el órgano. Por eso estos pacientes con trasplante de órgano sólido tienen riesgo de hacer meningitis por Cryptococcus neoformans. Y después están los otros, diabéticos, los pacientes con linfoma, con sarcoidosis, con cirrosis, inclusive embarazadas. Recordar que en el último trimestre de embarazo hay inmunosupresión para tolerar el feto. Y en esta inmunosupresión, que es celular, puede haber criptococosis. Está descrito. Bien, ¿cuáles son los factores de virulencia de Cryptococcus neoformans? El tamaño. El esporo mide 1 a 2 micrómetros, no 2 metros. Micrómetros, suficientes para ser inhalados y que lleguen perfectamente al alveolo pulmonar. Entonces, esta micosis se obtiene por inhalar esporos de 1 a 2 micrones de diámetro. La otra cosa que hace que el hongo esté contento dentro nuestro es que crece muy bien a 37 grados, nuestra temperatura. Es un hongo que además produce manitol. El manitol, recuerden que es una sustancia que atrae el agua, por lo tanto favorece el edema. Imagínense a este hongo multiplicándose en meninges, atrayendo agua y por lo tanto favoreciendo edema cerebral. Fosfolipasa B. La fosfolipasa B está involucrada en la integridad de la membrana, está involucrada en invasión y diseminación, y es el que permitiría la salida de Cryptococcus neoformans del alveolo pulmonar al torrente sanguíneo. Por eso dice invasión y diseminación. Fosfolipasa B permite la salida del hongo del pulmón. Ureasa. Esta enzima permite la invasión del hongo que se encuentra circulando en sangre, que llegue a barrera hematoencefálica y atraviesa barrera hematoencefálica e invade el sistema nervioso central. El hongo se adapta a la hipoxia. ¿Qué significa esto? El hongo vive, como habíamos dicho antes, en el guano de la paloma, en el guano de los pájaros. Tiene un pH alcalino y gran cantidad de nutrientes, entre ellos nitrógeno. Cuando el hongo ingresa a nuestro organismo, no es un evento feliz para el hongo, ¿sí? Siempre recuerden, no es un evento feliz. La cantidad de oxígeno, la concentración de oxígeno baja, por eso se puede adaptar, como dice ahí, adaptación a la hipoxia. Y esto hace que el hongo se proteja. ¿Cómo se protege el hongo? Produciendo cápsula. La cápsula protege al hongo de la desecación del medio ambiente y se induce su producción por presencia de suero, disminución del hierro y baja concentración de oxígeno. La cápsula es poco inmunógena y se vierte en forma continua sobre la pared fúngica. Además, la cápsula induce edema cerebral, favorece la replicación del virus VIH y es tóxico local sobre organelas celulares. Entonces, esto cuando dice adaptación de la hipoxia, en realidad se refiere a la producción de cápsula que es inducida por la adaptación a la hipoxia. ¿Qué significa esto además? Que cuando el hongo está en el medio ambiente, en el guano de la paloma, prácticamente no tiene cápsula. Cuando ingresa a nosotros, como una medida adaptativa y para protegerse, produce cápsula. Entonces nosotros vamos a ver al hongo capsulado en las muestras clínicas. Bueno, el hongo capta hierro porque tiene sideróforos y produce y tiene melanina que lo protege de los rayos ultravioleta. La cápsula es el principal factor de patogenicidad de Cryptococcus neoformans, como dice ahí, está formado un 88% de glucuronoxilomanano y un 10% de galactosilomanano. Y esta cápsula inhibe la linfoproliferación, inhibe la fagocitosis, inhibe la migración leucocitaria e inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias. Es inhibitoria de todo.
no induce producción de anticuerpos. Ustedes nunca van a pedir búsqueda de anticuerpos contra la cápsula de Cryptococcus neoformans, como sí se pide para diagnóstico en el caso de neumococo, de infecciones por neumococo. La cápsula de neumococo sí estimula la producción de anticuerpos, pero esta cápsula, la de este hongo, no. Para hacer diagnóstico de esta micosis, generalmente nosotros solicitamos búsqueda de antígeno capsular en suero, en líquido cefalorraquídeo y en orina. La otra cosa que también hace esta cápsula es deplecionar el complemento. Y como toda cápsula, lo ayuda a evadir la respuesta del complemento y diseminarse por el torrente sanguíneo. ¿Cómo es la patogenia? Las levaduras de menos de 2 micrones de diámetro o baciliosporos de 2 micrones de diámetro ingresan por vía inhalatoria. El hecho de tener CD4 bajos aumenta el riesgo. Si no hay respuesta inmune celular que controle la diseminación del hongo, el hongo se multiplica porque no encuentra a nadie que lo detenga, sale del pulmón, va por sangre y pasa a barrera hematoencefálica. Cuando hay buena respuesta inmune, un macrófago activado por respuesta perfil TH1 destruye las levaduras. Se requiere interferón gamma para que el macrófago mate a las levaduras, pero esto no ocurre en alteración de la respuesta inmune celular. ¿Cómo el hongo llega al sistema nervioso? Puede ser por vía transcelular, directamente pasa solo el patógeno, o transcelular a través, atravesando el endotelio. Puede ser paracelular pasando entre células o por medio de un mecanismo de caballito de Troya, donde la levadura está dentro del macrófago, el macrófago no la puede destruir, dijimos que necesita una interferón gamma para destruirlo y el que se lo va a proporcionar es el linfocito TCD4, pero si no hay linfocito TCD4 porque el paciente tiene una mala respuesta inmune celular, el macrófago solamente puede endocitar las levaduras y transportarlas y nada más, y acá el macrófago con la levadura viva en su interior pasa a través de las células y ingresa a líquido cefalorraquídeo, al sistema nervioso central. Entonces, nuevamente acá lo vuelven a poner, la cápsula libera polisacárido capsular, potente activador de la vía alterna del complemento, enmascara las PAMs, la ozonización es fundamental para la fagocitosis, pero fácilmente el hongo puede evadir todo esto. Y la morfología, formación de levaduras gigantes, eso le ayuda al hongo a evadir la respuesta inmune y evadir la fagocitosis. Puede haber fusión de mitocondrias con patrón tubular, que también favorece al hongo para evadir la respuesta inmune y puede sobrevivir dentro de los macrófagos alveolares. Manifestaciones clínicas. La manifestación clínica más frecuente es la meningitis. La mayoría de los pacientes con meningitis tienen además compromiso pulmonar. Generalmente no consultan por el compromiso pulmonar, aunque acá se ve una tomografía con una terrible neumonía. La mayoría de pacientes tiene alterada la placa radiográfica, podríamos decir, pero la manifestación clínica es la meningitis. Y un pequeño porcentaje, en 3 a 5%, hacen criptococomas. Estos criptococomas se suelen observar en pacientes que están en recuperación de su respuesta inmune celular, donde el hongo queda en el sistema nervioso y el linfocito TCD4 trata de eliminar al hongo, pero forma granulomas en el sistema nervioso central. Estos granulomas actúan como zonas de foco que pueden llevar a la aparición de convulsiones. Muchos de estos criptococomas, cuando se hace una punción cerebral para hacer el diagnóstico de certeza, porque yo para decirte que es un criptococoma tengo que haberle hecho una punción biopsia a esa lesión, se van a ver las levaduras capsuladas obviamente, pero cuando se manda a cultivo no crecen porque esas levaduras ya están muertas. Este paciente está recuperando respuesta inmune, pero
tiene una recuperación de la respuesta inmune no del todo eficiente. Neumocistosis. La neumocistosis es causada por un hongo denominado Pneumocystis jirovecii, que es un hongo particular porque no es ni levadura ni es micelio. Tiene inclusive formas que recuerdan más a los parásitos como quiste, prequiste y trofozoito, pero claramente pertenecen al grupo, al reino fungi, y esto es por todos los métodos de biología molecular que han demostrado que este hongo realmente es un hongo. El reservorio es humano con gran cantidad de portadores asintomáticos. La mayoría de personas, o sea, la mayoría de nosotros nos colonizamos con este hongo en los primeros 5 años de vida y nuestra respuesta inmune inmediatamente lo controla. Podemos tener colonización transitoria, asintomática, y pasarlo de persona a persona. Solamente las personas con severa inmunosupresión celular pueden hacer un cuadro denominado neumonía por neumocistis, y esta neumonía por neumocistis llevarlo a la muerte. El contagio es interhumano por vía respiratoria, y un detalle muy importante, este hongo no se cultiva. Por lo tanto, en el diagnóstico es esencial la observación del hongo. ¿Cómo se observa este hongo? Se observa por diversas técnicas de laboratorio, en este caso, con tinción de calcoflúor, donde yo voy a ver al hongo fluorescente en su forma de trofozoito de quiste, o por tinción de gienza, donde yo observo por ahí, como se ve en la figura, un quiste que tiene en su interior 8 trofozoitos, o trofozoitos del hongo que tienen forma de balón desinflado, en tinción de Grocott, que es la tinción que tiñe las paredes de los hongos, o azul de toluidina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer una neumocistosis? La desnutrición calórico-proteica, pero sobre todo la proteica, que lleva a alteración de la respuesta inmune celular. Antiguamente, los niños de orfanatos que no eran alimentados morían en sus primeros años de vida por neumonía, que eran por Pneumocystis jirovecii, porque no tenían alimentación proteica y desnutridos hacían neumonías graves y fallecían. En este grupo de gente se veía, pero a partir del año 1981-82 empezaron a aparecer casos de neumonía por este hongo en jóvenes. Muchos de ellos tenían relaciones con hombres, y ahí se descubrió lo que ahora llamamos la epidemia de VIH, donde este virus, el virus del VIH, altera el número de los linfocitos TCD4, y este déficit de linfocitos TCD4 lleva al padecimiento de esta micosis. También los trasplantados de órganos sólidos y trasplantados de células hematopoyéticas pueden tener neumonía por neumocistis, pero generalmente esta neumonía por neumocistis en estos dos grupos de pacientes se observa en los primeros 6 meses post-trasplante por la intensa inmunosupresión que sufren, y generalmente son neumonías muy graves, mucho más graves de lo que se ven en la población VIH, que son en general de evolución subaguda. Igual llevan a la muerte, pero en los pacientes en los trasplantados, de evoluciones en pocos días. El uso de corticoides también predispone a neumonías por Pneumocystis jirovecii, y el uso de quimioterapia con biológicos. Los biológicos son sustancias que lo que hacen es actuar sobre un órgano blanco específico para evitar los trastornos de las quimioterapias extensas. El rituximab, por ejemplo, es inhibidor del CD20. ¿Qué es el CD20? Es el receptor más importante de los linfocitos B. Por lo tanto, el rituximab depresiona linfocitos B. Y los anti-TNF son biológicos que alteran al TNF-alfa.
la vía de contagio. Estos hongos se adquieren por vía inhalatoria, como dijimos antes, de persona a persona. La colonización generalmente ocurre entre los 4 años de vida y ni siquiera te enterás. El 69% de los pacientes VIH se colonizan. Entonces muchas veces nunca uno se sabe si habla de reactivación o reinfección. Está descrita transmisión nosocomial y hay brotes en pacientes trasplantados, sobre todo trasplantados. Bueno, acá hay un trabajo del Clinical Infectious Disease que habla de la distribución y cuantificación de Pneumocystis jirovecii en el aire de pacientes con hemocystosis. Fueron casos de pacientes trasplantados renales donde se midió Pneumocystis jirovecii en el aire y se demostró que la carga fúngica disminuía con la distancia de los pacientes afectados. Entonces, cuanto más lejos esté del paciente con hemocistosis, lo cual indica que se eliminaba por vía respiratoria, había menor cantidad de hongos, o sea, tuvieron más riesgo y se colonizaron e infectaron las personas que estaban cerca de los pacientes que tenían la neumonía. A pesar de que es un hongo, tiene unas diferencias en su pared fúngica que lo hacen, y en su membrana plasmática, que lo hacen particular. Tiene un componente fibrilar con quitina, tiene componentes amorfos, porque tiene beta-1, 3-glucanos. Recordar que como tiene beta-1, 3-glucanos, es sensible a la acción de la sequinocandina, pero además tiene lo que se llama la glicoproteína mayor de superficie o GPA. Esta glicoproteína mayor de superficie es diferente entre los diferentes hospederos y es lo que hace que este hongo en particular sea específico de especies. Es decir, Pneumocystis jirovecii solo afecta a humanos. La rata tiene su propio Pneumocystis, que es Pneumocystis carini. El conejo tiene su propio Pneumocystis y así sucesivamente. Esta glicoproteína mayor de superficie es la que está involucrada en el ataque a la célula huésped. La otra cosa importante, y no se tienen que olvidar, es que en la membrana plasmática de este hongo no hay ergosterol. Por lo tanto, no tiene acción ningún antifúngico que inhiba la síntesis de ergosterol sobre este hongo, porque carece de ergosterol y en cambio tiene colesterol, bastante más parecido a las membranas plasmáticas de los animales. La otra característica de este hongo es que además es sensible a la acción de trimetroprima sulfametoxazol, por lo tanto el tratamiento de Pneumocystis jirovecii se hace con derivados de la trimetroprima sulfametoxazol, el clásico Bactrim forte. Acá tenemos las formas que adopta Pneumocystis jirovecii. Adopta formas de trofozoito. Este trofozoito se transforma en prequiste, posteriormente en quiste hay mitosis y meiosis, y al romperse el quiste se liberan los trofozoitos que se dividen por mitosis. Lo que sabemos es que tanto como trofozoitos, los trofozoitos se adhieren a la célula alveolar de tipo 1, que es el nemonocito tipo 1, donde van a ejercer el daño. Patogenia de la neumocistosis. Bien, acá lo que se observa es al trofozoito o la forma trófica del hongo que se adhiere al nemonocito tipo 1 sin fusionar membrana. La unión del trofozoito se favorece por la presencia de fibronectina, vitronectina y colectina. El trofozoito, al unirse al nemonocito tipo 1, lo que hace es alterar la función del nemonocito tipo 1, y lo que hay que recordar es que el nemonocito tipo 1 se encarga de la hematosis. Entonces, el trofozoito, como dice ahí, se adhiere a través de la fibronectina del nemonocito tipo 1, daña el nemonocito tipo 1 porque empieza a multiplicarse. Recuerden que no hay nadie que lo pueda controlar porque el macrófago no está funcionando o no existe. El hongo se multiplica, se invade el intersticio, daña el intersticio y altera la hematosis.
Hay acúmulo de neutrófilos y eosinófilos en la zona también, pero no pueden controlar al hongo. También el trofozoito altera la función del neumonocito tipo 2. El neumonocito tipo 2, recuerden que es el productor del surfractante. El surfractante tiene dos componentes, un componente proteico y un componente lipídico. El neumonocito tipo 2 sigue produciendo surfractante, pero con poco contenido, con poco componente lipídico. Entonces, este surfractante no se distiende. Como no se distiende, rápidamente se va a observar colapso de alveolos. Entonces, es toda una sumatoria donde el macrófago no puede fagocitar al Pneumocystis jirovecii porque no está activado por el linfocito TCD4 porque hay alteración de la respuesta inmune celular. Pneumocystis como trofozoito se multiplica activamente dañando la función del neumonocito tipo 1 a nivel local y posteriormente lo va haciendo de alveolo en alveolo. Se empieza a dañar intersticio, se acumulan eosinófilos y neutrófilos en el alveolo pulmonar. El neumonocito tipo 2 produce un surfractante de mala calidad, se empiezan a colapsar alveolos y todo eso lleva a la insuficiencia respiratoria. En esta diapositiva vamos a observar la actividad de los macrófagos. En condiciones normales, el hongo como trofozoito va a exponer su glicoproteína mayor de superficie, la GPA. Esa va a ser reconocida por receptores de manosa del macrófago, inmediatamente el hongo va a ser fagocitado y destruido. Pero el hongo puede enmascarar su glicoproteína mayor de superficie y puede adherirse a él ditronectina y fibronectina. Si ocurre eso, el hongo va a ser reconocido por receptores beta-glucanos y estos receptores beta-glucanos van a activar otros mecanismos que van a llevar a la producción de TNF-alfa y de interleuquina 6 y otras citoquinas inflamatorias. Este es el camino que habitualmente el hongo toma cuando el macrófago no está trabajando bien. Y esto es lo que explicaría la aparición de exudado inflamatorio a predominio de eosinófilos y neutrófilos en el alveolo pulmonar. Por lo tanto, el déficit de linfocitos TCD4 y la alteración de la función del número de macrófagos con disminución de la producción de TNF-alfa e interferón lleva a la fácil multiplicación de las formas tróficas que están adheridas al neumonocito tipo 1 con agregación de trofozoitos y modulación de la respuesta de los pocos macrófagos que quedan. Esto lleva a alteración inflamatoria del epitelio alveolar y del surfractante, con daño tisular, alteración del BQ e insuficiencia respiratoria. ¿Quién resuelve la afección? El linfocito TCD4 activando el macrófago y destruyendo junto con los neutrófilos, digamos, al hongo. Pero obviamente, como esto no ocurre, hay daño endotelial y epitelial alveolar que lleva a la alteración de la hematosis. Hay mecanismos de evasión de la respuesta innata. El hongo puede producir glicoproteína mayor de superficie señuelo para que sea opsonizada y el hongo poder escapar, o que sea reconocida por el macrófago alveolar pero que no destruya al hongo. Acá tenemos una foto de una neumonía por Pneumocystis jirovecii, donde se ve el intersticio engrosado y exudado eosinofílico en los alveolos y se traduce en infiltrados intersticiales bilaterales, con aumento de la PC2, disminución de la PO2 y aumento de la LDH. Muchas gracias.